¿Qué está pasando en el sector editorial hoy en día? Todo está yendo tan rápido como parece, va más lento, ¿hacia dónde está yendo la tendencia? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hoy traigo a una invitada muy especial para hablar de este tema. Literatura juvenil para escritores, el podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo editorial. Andrea Tomé es la autora de novelas como Las diurnas, Tinta y ceniza y su última publicación, Prisión 6, siempre digo Prison, como si fuera Prison Break, no sé. Y además también trabaja en una editorial en Londres, por lo que está al día de todo lo que se cuece en este sector. Y bueno, ya ha venido al podcast más veces, así que hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, un poco resfriada, pero bien, no pasa Ay, nada. ¿Que nos quieres hablar un poquito de tus últimas publicaciones? Que hay dos que han salido como muy cerquita. sí, pues mis dos novelas de este año, entre comillas, porque Tinta y ceniza salió a finales del año pasado, son Prisión 6, que acaba de salir el 13 de marzo y trata sobre los israelíes, los jóvenes israelíes que se niegan a servir en el ejército, porque en Israel es obligatorio tanto para hombres como para mujeres hacer 2 años de servicio militar. Y si te niegas, lo que pasa contigo es que te mandan a la cárcel. Suelen ser además condenas bastante psicológicamente duras porque lo organizan de un modo que son condenas cortitas, pero sabes que cuando la terminas te va a caer otra y no sabes si va a ser más corta, si va a ser más larga, las intercalan un poco así con la idea de que la persona que se niega a servir acabe rindiéndose y diciendo, bueno, venga, pues hago los 2 años y ya. También pues acaban estando un poco apartados de su sociedad porque al fin y al cabo hay mucho lavado de cerebro, se les inculca desde muy pequeñitos que son un país que está constantemente en guerra, que si no van al ejército van a sufrir ataques terroristas, que es todo una visión muy extrema de la vida y muy casi una cultura de la muerte, diría. Y trata sobre eso desde una perspectiva juvenil y está inspirado en las historias reales, sobre todo una chica en 2019 que se hizo muy famosa porque tenía una cuenta de Twitter de Taylor Swift y dejó de actualizarla durante unos meses, semanas, y cuando volvió dijo, uy, perdón, he estado fuera de combate porque he estado en la cárcel, y todo el mundo, claro, pues le preguntó, o sea, una chavala de 18 años que hace en la cárcel, le dijo, no, es que soy de Israel y me negué a servir en el ejército y es lo que pasa. Y eso me abrió mucho los ojos porque yo era consciente del genocidio en Palestina, era consciente de que esa zona está siempre en conflicto, pero no tenía ni idea de que uno era obligatorio también para las mujeres y dos, que era una movida tan grande negarte a servir. Y después mi novela que publiqué en noviembre es muy distinta, aunque tiene en común el eje de defender tus ideas y del poder de las palabras. Es ficción histórica para adultos, se titula Tinta y ceniza, publicada con Grijalbo, y trata sobre el papel de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de las mujeres que querían ser corresponsales de guerra y que debido a su sexo no se lo permitían. Wow. Yo te veo totalmente a full hablando en redes de Tinta y ceniza. Creo que he dicho bien el título otra vez. Siempre Sí, me estoy liando. Sí, Tinta y ceniza. sí, sí. Eh, Creo que le tienes muchísimo cariño a esa historia, ¿no? Por lo que puedo ver. Sí, sí, era una historia que el primerísimo borrador es de 2015. O sea, llevo un montón de años queriendo escribir sobre las mujeres corresponsales de guerra, entrevistándome con veteranos de guerra, con sus familias, viajando a las localizaciones de la novela, pero tardé tanto porque era una historia que yo tenía muy, muy claro que quería que fuese muy sincera, que tuviese lo mejor de mi escritura, y hasta que no me vi capaz de escribir una novela a ese nivel, la fui posponiendo. Sí que tuve un par de borradores que nunca llegué a terminar. Uno, de hecho, solo borrador, llegó a ser más largo de lo que es la novela en sí, que ya es bastante larga. Es Ostras. como 700 páginas casi. Y sí, yo creo que porque me interesa mucho la historia, sobre todo esta época histórica en particular, y creo que cuando narras un libro sobre ciertos temas tienes que tener mucho respeto y tienes que hacerlo de manera que sea casi rendir un homenaje. Y también porque yo creo que periodismo es la espina que tengo clavada, como muchos autores.
desde muy pequeña quería ser periodista, corresponsal de guerra además, pero bueno, por motivos de la vida Jolín. no, sí, por motivos de la vida no pude estudiar periodismo y fue siempre como la espinita que tuve clavada y creo que con esta novela pues me la desclavé un poquito. Qué guay. Madre mía, corresponsal de guerra, yo con lo cagada que soy, y me dicen que yo digo, sí, 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 sí. Ahora que están con lo de la Unión Europea, soy la primera que estoy teniendo todas mis cosas, por si acaso tengo que largarme de aquí, ¿sabes? Quiero decir, yo en el conflicto a mí no me vas a ver, o sea, Sí, sí, yo me es voy. que yo que vivo en Londres, yo creo que ya hace varios años que Putin nos está diciendo que nos va a tirar una bomba. Y yo, mira, yo además vivo en un 9.º piso, digo, entre que bajo a abajo a intentar refugiarme, ya me tiraron un bombazo y adiós, muy buena. Ya he perdido ya para qué intentarlo, ¿no? Ahí está. Pues ya está, no hay más. Vale, pues genial. Pues ahora que sabemos que querías ser periodista, pero acabaste en el mundo editorial, en el sector Sí. editorial, trabajando no solo de escritora, sino además de editora como tal. No sé exactamente cuál es tu papel, creo que es algo de marketing, o eso me lo he Sí, inventado yo. es comercial. Hice marketing también al principio de mi carrera, pero luego me centré solamente en comercial. Y me parece muy interesante porque por un lado tienes la parte de los libros, pero por otra también la parte humana. Es un poco fangirlear de tus propios libros con la gente que te los va a comprar, intentar colocarlos lo mejor posible. Una cosa que yo no sabía hasta que empecé a trabajar en edición es que tienes que pagar por estar en mesa. Y por eso también sueles ver siempre las mismas editoriales, porque son las que tienen más. Pues yo hasta que empecé a crear, simplemente, uy, es que a los libreros les moló mucho tu libro. Y no, no, tienes que pagar, en España no sé cuánto, pero aquí en Reino Unido tienes que pagar en miles de libras solo para que tu libro esté unas semanas, ni siquiera forever, en una mesa de una gran superficie. Wow, vamos a hablar de estos melones Sí, hoy sí, porque sí. me interesa hablar, aunque tengamos así la perspectiva más anglosajona, pero todos sabemos que España siempre bebe de lo anglosajón en nivel, en general en todos los mercados y en el editorial no se iba a quedar atrás. Así que abramos melones. Sí, sí. Y yo se lo he dicho a Andrea fuera de micros, de cámaras. No me he preparado nada. He dicho, vamos a abrir el melón y lo que surja sale. O sea, quiero decir, vine con ganas de charrar, de decir, le dije a Andrea, oye, ¿te apetece hablar de esto ahora que estaba leyendo Prisión 6? Y dije, me está dando esas vibras de Andrea tiene mucho que poder hablar y sé que le Sí, encanta abrir sí. melones. Así que el melón es, ¿cómo está hoy en día el sector editorial? ¿Cuál es la tendencia? ¿Pinta tan mal como parece desde fuera? Yo creo, y lo llevo viendo desde hace varios años, yo creo que desde la pandemia, que curiosamente, como durante la pandemia hubo tanto boom, porque aunque muchas tiendas y grandes superficies estaban cerradas, la gente quería leer porque no podíamos hacer otra cosa, se vendieron muchos libros. Se esperaba que hubiese sido un par de años de bajona y acabaron siendo 2 años maravillosos. Incluso yo como autora vi que los libros que publiqué ese año, que yo los contaba como perdidos, fueron de los que más vendieron. Y después hemos salido y he visto que tanto en España como en Reino Unido se están dando muchos palos de ciego, metiéndose a tendencias como BookTok se hizo tan grande, las tendencias no eran como antes, que yo qué sé, cuando estaban las novelas de vampiros, esa tendencia aguantó por lo menos un año y te daba tiempo a publicar. Cuando estuvieron las distopías, fueron varios años y también te daba tiempo a publicar. Ahora son tan cortas que en cuanto te llega una propuesta editorial de, por ejemplo, Sport Romance, que los petó muchísimo hace un año, te llega y internamente ya sabemos de, bueno, esto hay que publicarlo ya. Si aún tiene que escribir, si aún tenemos que corregirla, patatín patatán, el carro ya no se puede subir porque ya vamos a estar con otra cosa. Y sí que estoy viendo mucho de eso, de dar palos de ciego, de intentar subirse a carros que no duran y intentar hacer muchas cosas. Y yo creo que en parte se está perdiendo un poco el sentido más artístico. Las editoriales siempre fueron empresas y siempre buscaron su beneficio, pero creo que ahora más que nunca se está publicando muchísimo y se está buscando eso, el vender muy rápido. Se suele decir que la esperanza de vida de un libro son 3 meses, porque ahí es donde venden casi todo, y ahora yo creo que se ha reducido incluso a un mes. Yo, de hecho, cuando veo mis novelas todavía en mesas o en escaparates, me hace mucha ilusión, porque digo, es que tal y como está el mercado hoy en día, es casi un milagro que una novela aguante
y que se siga vendiendo y que se siga recomendando después de un mes, que dices, esto es el trabajo mínimo de un año, tanto del escritor como de la editorial, y en un mes ya otra cosa mariposa. Ahí piensas dos cosas, o a la gente le está gustando mucho o la editorial está poniendo mucha pasta para que aguante ahí en la mesa. Sí, sí, desde que trabajo en edición cada vez me doy más cuenta de que sí que es cierto que sigue habiendo libros que venden mucho de forma orgánica, sigue habiendo sorpresas, tanto para sorpresas buenas, de madre mía, no esperábamos que este libro fuese a vender tanto, como libros que has puesto muchísimo dinero detrás y luego no sabes por qué, porque siempre es algo un poco incomprensible, no conectan ni con las grandes superficies que los tienen que vender, ni con los autores, ni con los influencers. Y realmente es muy, ¿pero por qué? Si hemos hecho todo lo que había que hacer. Pero sí que es cierto que muchos bestsellers son bestsellers ya cocinados para serlo. No pones el mismo... En primer lugar, no imprimes el mismo número de ejemplares de una novela que crees que va a vender mucho con la que crees que va a vender menos. No lo envías a medios, no lo envías a tanta gente, no pones tanto dinero detrás para que aparezca en mesa, para que lo recomienden en la prensa tradicional, que yo creo que se ha convertido en algo muy exclusivo, cuando antes era la única avenida que tenías, ahora como es mucho más barato y mucho más fácil mandarle influencers, a no ser que seas una Dolores Redondo, pues es muy difícil conseguir algo de prensa tradicional, que es donde llegas a ciertos sectores que no llegarías nunca con redes. Entonces, sí, como escritor da un poco de pena no tener control sobre cómo la editorial va a querer posicionar tu novela, si te va a querer dar una plataforma grande, una plataforma pequeñita. Yo creo que antes se pensaba que apostar por ti era decir publicarte o no, pero ahora que se publica tantísimo, apostar por ti es cómo te van a publicar, si simplemente es un libro más de fondo o si es un libro que van a llevar como apuesta segura y que lo van a intentar vender por todos los medios. Entonces, sí hay libros que dicen necesito publicar para llenar el cupo y libros de decir vamos a por todas contigo. Por desgracia para mucha gente. Quiero decir, es que esto pasa con muchos autores que veo que les hace ilusión publicar con editorial y les da igual en qué condiciones y cómo hacerlo simplemente por el hecho de sacar el libro, ¿no? Y a mí me ha pasado que yo he conocido a gente, sobre todo al principio, y eso pasaba hace años, imagínate ahora Sí. cómo estará la cosa, ¿no? Que me acuerdo que decía, tal persona ha publicado en Planeta, y yo, pues no he visto tu libro, ni he oído hablar de él, ni me suena de absolutamente nada. Bueno, Planeta, Penguin, me da igual, de Sí, los dos sí, de grandes sellos, los, vaya, por no sí. ponernos aquí en uno o en otro. Y decir, no me suena de absolutamente nada, y está ahí como muriéndose un poco de asco, ¿no? El pobre libro. A mí esto es que lo de los cupos, de tenemos que llegar a un número X de... O sea, ¿eso es sostenible de alguna manera? Es que, aunque no vayas a hacer una gran apuesta, es dinero que pones en publicar libro. Sí, No entiendo. totalmente. Yo no lo veo sostenible, sobre todo cuando son autores pequeños que los publica una gran casa, debería ser apuesta y debería ser un trampolín para construir una carrera. Y yo creo que se ha perdido en muchas ocasiones esa figura del editor que apuesta por un autor. Y ahora simplemente yo creo que muchas veces, no siempre, se publica uno para rellenar cupos. A principios de año, pues se hace el planning editorial, se ponen los grandes autores suelen publicar siempre en las mismas fechas, pues yo que sé, en enero tenemos este gran autor, en esta fecha tenemos este otro gran autor, luego ves los huecos y creo que muchas veces también se publica simplemente para que la competencia, y sobre todo esto se ve con los dos grandes grupos, no lo publique y luego dices, pero es que si tú no vas a apostar por esta novela, ¿por qué te molestaría que se fuera con tu competencia? Si tú realmente Sí, sí, parece son las que... todos, ¿no? Un Sí, poco sí, Pokémon. exacto, sí, sí. Y muchas veces, sobre todo ahora con redes, pues se espera que el autor no sea solo autor, sino que sea también community manager, que haga todos los trabajos y a veces te puede salir muy bien y hay veces que el autor igual, uno, no se le dan bien las redes o ni siquiera las tiene potentes o dos, que tenga otras novelas que se vayan a publicar en fechas cercanas y que se priorice una sobre la otra, sobre todo si es un autor menos experimentado que no tiene en cuenta esto y que piensa que por publicar con una gran casa le van a hacer el trabajo, que creo que yo soy la primera que me llevé desilusiones en mi carrera, la primera vez que publiqué con Planeta. Sí que pensaba que iba a ser todo mucho más fácil, además yo venía de una editorial mediana, tampoco era pequeña, pero las editoriales medianas me parece que son muy bonitas porque
tienen todos los recursos para publicar bien y darte un altavoz de un tamaño considerable, pero también tienen todavía recursos, no tienen tantos escritores, tantas novelas, entonces tienen recursos para hacerte mucho marketing. Y yo pensaba que pasar de plataforma Neo a Planeta para mí va a ser, uy, esto va a ser la misma experiencia que tuve, pero aún mejor porque Planeta es mucho más grande. Además me acababa de mudar a Reino Unido y yo dije, hostia, pues no tengo que hacer nada, esto ya está hecho, yo entregué la novela. Y luego, claro, me llevé un batacazo cuando vi las ventas que eran muchísimo más bajas de lo que yo tenía experimentado con mis otras novelas, y sí que ahí fue un poco de wake up call de decir, bueno, pues publicar no es el fin de la recompensa, tienes que seguir trabajando para que tus novelas vivan, y creo que cada vez más cae más esta responsabilidad en el autor y en sus propias redes. Y sí que es verdad que en cuantas más tablas tienes en esta industria, más puedes no pelear, porque yo creo que una relación editorial tiene que ser positiva y tiene que ser de diálogo, pero sí puedes defenderte un poco y puedes hablar más con claridad y con más sinceridad de, bueno, cuáles son las expectativas para mi novela. No me voy a ofender, simplemente quiero saber antes de que salga ¿Qué cuánto trabajo esperáis de tengo mí, que no? hacer yo, exacto, cuánto trabajo vais a hacer vosotros, si nos vamos a pisar en algún momento, cuál va a ser el mensaje, porque a veces tú como autor tienes muy claro el mensaje con el que quieres vender la obra y la editorial tiene otro, y es muy importante que no choquen, porque si no luego el lector se va a quedar un poco confundido de, bueno, pero ¿qué novela voy a Exactamente. comprar? Sí, sí. Sí, es que además falta esta parte, yo entiendo la figura del editor, yo entiendo que están saturados de trabajo, yo entiendo que hay eso, que hay muchos libros que están publicándose, que son los primeros que están puteados, o sea, quiero decir, son unos trabajadores más también. Pero falta mucho diálogo, falta mucha conversación, falta mucho aclarar al escritor, porque a lo mejor tú y yo llevamos un poco más de experiencia, tú más, muchísimo más que yo, en la publicación. Y sabes más o menos tirar o tal, o te da más igual una cosa u otra, pero hay gente que está totalmente en pañales y dice, no me están diciendo absolutamente nada, no sé cuántos ejemplares se van a imprimir, no sé qué tienen pensado hacer con el marketing. Yo lo entiendo que están saturados, pero falta un poco de eso de decir, mira, va a hacerse esta tirada, vamos a intentar moverte por estos sitios, o vas a estar tanto tiempo, o tal. No sé, falta hablar. También creo que choca eso mucho con esa idea del escritor bohemio, ¿no? Y que el escritor bohemio, que me viene mucho a mí en la academia de preguntarme, pero yo tengo que estar en redes sociales, tengo que de verdad trabajar una marca, tengo que de verdad hacer esto. Y es como, yo lo siento mucho, puedes intentarlo de la otra forma, pero tanto si autopublicas como si vas por editorial te va a tocar hacer el trabajo de marketing. Y a veces eso me hace pensar, ¿merece la pena estar con editoriales? O sea, porque tiene algunos pros como estar en librerías bien posicionados, si es que consigues llegar, como estábamos hablando antes de fuera de micros, a Carrefour, ¿no? O algún sitio así que no estás acostumbrado o que está muy bien posicionado, ¿no? A la vista del lector. Hay como que podrías ganar un poco de visibilidad en ese sentido y que te descubran, pero luego tú piensas en la cantidad de trabajo que haces tú eh, comparándolo con la cantidad de trabajo que hace la editorial, que es verdad, pone todo el dinero. Es verdad, pone la apuesta monetaria, vamos a decir, de movimiento y demás, es de la editorial. Pero yo a veces pienso, ya, pero luego, todo el trabajo que hago yo para vender libros, para lo que me llevo por esas ventas de libros, ¿me renta o no me renta? O sea, es que... ¿Qué opinas? Sí, yo cuando me preguntan, porque muchas veces me hacen la pregunta, ¿qué me recomiendas, autopublicar o publicación tradicional? Y yo les explico todo el proceso. Por ejemplo, en mi experiencia, yo disfruto de la experiencia editorial, de ese diálogo. Yo estoy muy abierta además a correcciones. Yo creo que aprendo mucho como escritora. También soy el tipo de escritora que lee reseñas y cuando ves una negativa, pues igual te descoloca un poco los primeros minutos, pero luego yo tengo el mindset de decir, bueno, esto estoy de acuerdo, esto no. En lo que estoy de acuerdo, pues hoy para la siguiente novela puedo aprender de esto. Entonces yo sí disfruto mucho de ese proceso. Además, yo soy consciente de que no tengo los medios monetarios para hacer una buena corrección, una buena maquetación, un buen diseño, sobre todo ahora que está todo el melón de las IAs, asegurarme de pagar a artistas de verdad, a maquetadores de verdad, a correctores de verdad.
Y yo es algo que valoro mucho, porque yo creo que muchas veces desde fuera se cree que los autores nos conocemos la RAE al dedillo y realmente no. Yo, por ejemplo, un problema que sé que tengo desde que vivo en Londres es que el 70-80% de mi vida está en inglés. Entonces, por mucho que me esfuerce, por mucho que lea en castellano, obras escritas originalmente en castellano, siempre voy a tener algún calco, porque es que casi toda mi vida está en otro idioma. Entonces, yo valoro mucho esa figura y sé que no me podría costear eh, un buen corrector pagándole lo que merece, que tampoco me gustaría ser una rata y pagar para que me haga una corrección, sobre todo de los tochales que escribo yo a veces, y pagarles una miseria. Entonces eso lo hay que tener en cuenta. También tener en cuenta eso, las avenidas de dónde va a estar colocado. Y muy importante también que yo no vivo de la escritura, yo tengo un trabajo aparte. De momento, pues lo compagino muy bien, de momento sigo disfrutando de tener un trabajo aparte. Entonces, pues evidentemente prefieres ganar más dinero que menos, pero bueno, como no pago las facturas de la escritura, pues digo, sacrifico esos beneficios que podría haber tenido por no tener que pagar por todo lo demás y por tener una buena colocación. Pero si tus prioridades son otras, si tú quieres vivir de la escritura, si se te dan muy bien las redes y sabes que más del 50% de las ventas del libro no van a ir de que esté bien colocado, sino de lo bien que lo vas a vender tú, y si te puedes costear eso, autopublicarlo bien, pagar bien a los artistas, a los correctores, etcétera, etcétera, pues ahí yo ya te digo, es tu decisión y que evidentemente vas a ver más dinero por venta de libro. También es cierto que no tienes un adelanto, pero bueno, son... También te digo que los adelantos que dan normalmente tampoco es que sean. Bueno, no sé cómo están en ciertos autores, pero por lo que yo he visto, digo, es que ese adelanto no tiene ni para un mes, ¿sabes? Después de todo el tiempo que llevo trabajando y lo que voy a tardar en volver a ver regalías, en ese sentido. Sí, sí. Y que muchas veces, bueno, es que ya las pruebas editoriales lo calculan así, dependiendo del adelanto que te den, es lo que esperan que vaya a vender el libro. Entonces, si vendes más del adelanto, es que ya ha sido un éxito. No quiere decir que sea un bestseller, sino simplemente que has vendido más de lo que se esperaba de ti y que la apuesta que han hecho por ti tú ya la has pagado y es cuando empiezas a recibir beneficios aparte de tu adelanto. Hostia, estoy contenta entonces porque creo que el primer año siempre he cubierto Sí, sí, esto, pues así que sí, o sea, es esto que y también cuando otro melón, cuando recibes las liquidaciones y solo te mandan el esto y dices, vale, pero esto es lo que esperabais, es más, es menos, está bien, no está bien. O sea, para mí es un montón de, o sea, con Casi Cracks me acuerdo que vi la cantidad de libros y dije, coño, ¿cuántos libros he vendido? Pero a mí no me dijeron nada, entonces yo en plan, no sé si esto es bueno, es malo. No me han dicho de publicar más, entonces no sé si es lo que esperaban más, ¿sabes? Es eso, es que hay un silencio que dices, sí. por favor, si yo no me voy a enfadar, yo quiero saber, quiero que me compartáis, que me digáis qué esperáis para yo también saberlo, no sé, ¿no? Porque luego, pues eso, también depende mucho de si vas a volver a publicar o no este número yo lo entiendo, de ventas, pero también piensas, jolín, si os gusta como trabajo, si os gusta tal, probemos con otro libro, probemos con otra posibilidad, ¿no? Quiero decir, no sé, hay como en el sector hay mucho secretismo, Sí. mucho silencio, y yo me pregunto por qué. O sea, es algo que no entiendo. Y también algo que acabas de comentar que me parece muy importante y no siempre se tiene en cuenta es que vendas más o vendas menos, ser un buen autor y ser una persona agradable con la que trabajar es muy importante. A fin de cuentas, como hemos dicho, los editores están saturadísimos, están trabajando en muchísimos proyectos a la vez. Si eres un poco tocapelotas, y aquí no me refiero a pelear por ti por tu novela, sino ser el tipo de autor que demanda una respuesta ya, que igual manda, si tiene el número del autor, que le manda WhatsApps fuera de horas de oficina, porque dices un email, pues bueno, es que el email, si lo abres o no lo abres, es un poco tu problema, que más te Eso da es que te lo así. envíe. Yo, por ejemplo, no programo los emails porque digo, a ver, yo entiendo que te estoy mandando esta novela igual a la 1 de la madrugada, pero no espero que Que vayas te lo a... vayas a ver ahí. Exacto, pero no se me ocurriría, bueno, contactar al editor por WhatsApp, a no ser que sea una urgencia, desde luego, pues tiene que ser una urgencia muy urgente para no respetar los horarios de oficina, que no quieras que te cambien ni una coma. Yo entiendo y soy la primera que defiende que tienes que ser el primer, valga la redundancia, defensor de tu obra, pero también tienes que entender que la edición es un diálogo y que
tienes que ceder en algún momento. Entonces yo creo que si no eres una persona agradable con la que trabajar, por mucho que vendas, siempre vas a tener como ese déficit y al final edición, sobre todo en España, es una industria muy pequeña. Yo, de hecho, he tenido los mismos editores en distintas editoriales. Los editores hablan entre sí, muchas veces piden referencias porque son todos amigos. Entonces dicen, uy, pues me ha llegado un manuscrito de este autor, lo estamos valorando, me está gustando, ¿cómo es trabajar con él? ¿Es una persona fácil de trabajar? ¿Nos va a dar algún problema? Hostia, qué miedo. Tú imagínate que te pilla en una mala época, ¿sabes? Y ya la has cagado para siempre, ¿sabes? O que tú piensas que estás siendo amable y luego para la otra persona eres un borde, ¿sabes? Pues que yo, trabajando en edición, he visto cosas muy de... Hay autores muy mal educados y de llamarte enfadados, gritando. Y yo que ni siquiera trabajo en la parte editorial, que trabajo en comercial, de eso, de esperar que les contestes ya, entonces digo, estoy bastante tranquila porque creo que es difícil llegar A a esos esos puntos, ¿no? niveles de pensar que eres la repanocha y de creer que solo publican tu libro cuando publican 20 más. Sí. Sí, de creerte como la única, la estrella de la editorial un poco, Sí. ¿no? Que tu novela está por encima de otras historias, ¿no? Sí, esto he visto mucho. Yo trabajé por poco tiempo en una editorial, que además era una editorial de textos universitarios, pero lo que hacían era para mantener contentos a estos profesores y demás, les sacaban también sus novelas de ficción. Y me acuerdo que a mí me mandaron a editar, hacer el editing, me dijeron, toca todo lo que quieras porque sabemos cómo está escrito. Y claro, yo toqué todo, puse comentarios, pero yo no esperaba que eso se lo mandaran directamente al escritor. Yo pensaba que le iba a pasar antes a mi compañera, que es la que se encargaba de mirar todas las cosas. Y bueno, la que se lió, que me dijeron, ¿qué has hecho? Y yo, pero a ver, es que esto para empezar, yo soy nueva, debería haber Claro, visto a alguien. te ¿Sabes? O deberían sea, había decir, otra persona que estaba por encima de mí que tendría que haberle mirado el texto antes para ver si todo coincidía, si estaba bien, si estaba... Pero es que a mí me dijeron tócalo todo. O sea, en plan, un editing profundo. Entonces yo me metí en modo editora profunda. En plan, esto no funciona, esto no, esto sí, esto. Madre mía, la que se lió. O sea, quiero decir, ese señor creo que la lió muchísimo. A mí no me tocó hablar con él, pero vamos, se enfadaron un rato. Dijo, madre mía, hostia. socorro. Sí, yo creo Sí, también que sí. muchas veces, por el secretismo que hablábamos antes, muchos escritores no saben eh, hasta qué punto pueden influenciar las editoriales. Entonces yo en mi trabajo sí que he tenido autores cabreados porque he ido a esta librería y no he encontrado mi libro en mesa y es que a veces se paga por las mesas, pero en mesas de recomendaciones de libreros no te puedes meter. Si no pagas mesa y está en la estantería, no tienes ningún tipo de influencia sobre cómo te lo van a colocar, si lo van a poner con la portada para que lo vea la gente o si va a ser un libro más. Entonces, sí que creo que es un problema que haya mucho secretismo y que no se hable a las claras. No sé si porque hay miedo de que los escritores se enfaden o... Claro, es que hay mucho, como hay tanto perfil de escritor, yo entiendo que vayan un poco, pero yo qué sé, si encima el autor es un autor que te está preguntando, quiero decir, que ya se ha tenido diálogo, ya se ha hablado con esta persona, ¿has visto cómo suele hablar, cómo se suele tomar las cosas? No sé, quiero decir, entiendo que vayas un poco con pies de plomo, con miedo. Y al igual que cuando a lo mejor tienes contacto con una editorial, has mandado un manuscrito para que te valoren, si nos ha gustado mucho, pero no. Y es como, vale, pero cuéntame por qué no. O sea, quiero decir, no me voy a enfadar, cuéntame por qué no, qué es lo que no te gusta. Quiero decir, ¿te ha gustado el estilo, pero no lo que trato? ¿O te ha gustado lo que trato, pero no el estilo? Hablemos, dialoguemos. Si yo tengo más proyectos, estoy abierta a cosas, ¿sabes? Pero es como no se sabe y es muy frustrante. Yo Sí. estoy empezando a cansarme de pelear por un hueco en el mundo editorial tradicional y por eso estoy tirando más a la autopublicación, porque es que si no tienes un agente, Mm, es un trabajo que sí. cansa tanto. Y yo entiendo también a que hay agentes a los que el perfil como el mío tampoco les interesa porque yo soy híbrida. Yo cuando me da la gana autopublico y cuando me da la gana intento mandarlo a editoriales. Y yo entiendo que a la gente lo que le interesa es mandarlo siempre a editorial porque es donde Sí, ve, obviamente. claro. Entonces, claro. Sí, yo creo además, con lo que decíamos antes de coger tablas en la profesión, es que tienes que aprender mucho a pelear por ti. Y a mí es algo que de natural me cuesta muchísimo, pero es que en todos los ámbitos de mi vida. Y, por ejemplo, una cosa que me pasó con Tinta y Ceniza es que yo les había mandado otra novela
y les había gustado, pero les había parecido un poco nicho y la rechazaron. Y yo les dije, podemos tener una, o sea, yo con más cara que espada dije, podemos tener una reunión al respecto y hablamos del porqué de la negativa, porque yo tengo otros proyectos. Y tuvimos esa reunión y fue cuando hice, en plan, bueno, escuché porque no les había gustado y mientras lo estaba escuchando yo pensaba qué proyectos tengo que Qué pan. sean distintos y que encajen. Si me decían, pues es muy nicho, qué proyectos tengo que sean más comerciales. Y les di ideas, les gustó la de tinta y ceniza y a raíz de ahí, pues les mandé un dossier, también les gustó y lo acabaron firmando. Entonces es mucho de eso, de a veces echarle cara. Y yo entiendo que cueste porque a mí, mi personalidad me cuesta mucho ponerme a mí como prioridad y mira que trabajo en comercial y mi vida es vender novelas, vender las mías me cuesta la vida. Pero es que si no hubiese hecho eso, Tinta y Ceniza por lo menos con Penguin no se habría publicado porque me habría quedado con el rechazo de la otra novela que también era ficción histórica y habría dicho, bueno, pues adiós muy buenas y ya está. Jolín, es que de verdad da rabia porque aún tenemos mucha herencia, ¿no? De esa época donde los escritores solo se dedicaban a escribir y mandar sus libros. Pero también te digo, ¿tú sabes la cantidad de escritores que había incluso en aquella época que no salían? Yo esto lo descubrí cuando estuve estudiando edición, que estaba dentro de Libros de la Ballena, una editorial así independiente, chiquitita, que básicamente el catálogo funciona con los editores que salen del máster. Entonces, hay una parte del curso que es buscar libros libres de derechos de autor para ver cuál puedes publicar que sea interesante. Y tú entras a ver los libros que hay, libres de derechos de autor, que están en la Biblioteca Nacional, si no me equivoco. ¿Tú sabes la cantidad de gente que escribía, publicaba y ha pasado sin pena ni gloria, como está pasando ahora? Lo que pasa es que en aquella época daba la sensación de que el libro que entraba por editorial, el libro que era un éxito, ¿no? Venimos un poco de esa tradición del escritor solo escribe y cobra, ¿no? Y hace entrevistas, que es la que no, seguramente nos enamoramos de pequeñas, ¿no? Que además muchos Sí, eran periodistas, y yo creo que por ahí también veníamos de esa sí, sí. tradición de querer ser periodista. Yo también quería ser periodista. Pero yo quería ser de radio. Así que, bueno, Qué guay. podcast Bueno, casi. no está mal. Entonces, pues venimos un poco y tenemos esa herida, ¿no? Jolín, la profesión del escritor ya nunca es la profesión del escritor. Y lo peor es que solo monetizamos la parte de escritor y no vemos por la otra parte, ¿no? Cuando te metes aquí. Solo es el trabajo de redes, parece que no se ve recompensado de ninguna forma. Y es un trabajo y un esfuerzo tan grande que tenemos que hacer Sí. que luego tienes que escoger, vale, pero si estoy creando contenido no puedo estar creando libros. Sí, yo creo que ha cambiado mucho y me di cuenta porque yo también tenía hasta hace relativamente poco esa idea de que antes te publicaban y ya está, pero sí que había un trabajo distinto. En momentos yo creo que casi prefiero como estamos ahora, aunque sea un montón de trabajo, que era el de ir a cafés literarios y a eventos en persona, que yo soy la persona más introvertida y más privada del mundo y más abuela, que ahora tengo 30 años y digo, es que, buah, muchas veces a las 9 ya estoy en la cama viendo la novela y digo, madre mía, el inserso me llama. Y me enteré leyendo los diarios de mi escritor favorito, Imre Kertész, que empezó a publicar en los 70. Y debía ser una persona así como yo también, porque mitad de los diarios eran quejándose de, Buah, tengo que ir a este evento, no sé qué, a hablar con estos autores que no me leí su novela, que es todo una cosa muy falsa, pero es que si no, no me publican más libros y tengo que hacer una lectura de mis novelas, con lo que odio hablar en público. Y yo, hostia, pues estamos mal, pero para gente como yo, podríamos haber estado peor. Imagínate, yo que sé, terminar mi trabajo de oficina y tener que ir a hablar con gente. Sí, hacer lecturas, ¿no? Que esto se ve mucho en la ficción de Estados Unidos, ¿no? Que parece Sí, que se hacen mucho las lecturas allí. En plan, en lugar de presentaciones vas y lees un fragmento de tu libro o alguna cosa así, ¿no? sí, no sé. Eso lo he visto en Jane the Virgin, no sé si es verdad, ¿eh? Bueno, sí, en Estados Unidos nunca he trabajado también yo por las películas, me imagino que sí. Pero sí, yo lo veo como menos dinámico, menos, como más impersonal, no sé. Al fin de cuentas, las Sí. redes, lo bueno y lo malo es que las llevas en el bolsillo, entonces lo puedes compaginar un poco más con tu vida. Pero sí, sobre todo ahora que Susan Collins sacó un nuevo libro y veo mucha gente diciendo, guau, es que
solamente publica cuando tiene algo que decir y ni siquiera está en redes, es un sueño. Y yo en plan, sí, pero es que eso tienes que tener muchísimo privilegio como autor para uno publicar cuando te dé la gana y poder vivir de un libro que sacaste hace, el último de ella fue hace 5 años, creo, y ese fue después de igual 10 años sin publicar. Es un privilegio enorme poder vivir de eso y es un privilegio enorme que el editorial y los sectores te hagan todo el trabajo, simplemente soltar un libro, no estar en redes ni para decir este es el café que me he tomado hoy. Es un privilegio enorme. Sí, sí, total. Y ves que has escrito los Juegos del Hambre. ¿Sabes? Es que son palabras mayores. Y ahí juegan muchos factores. Uno, que te has creado una historia de la hostia, a empezar. Dos, que no sé si fue cuestión de suerte, marketing, pero es que prácticamente pusiste de moda las distopías de Sí, nuevo. Marcaste una generación, pero pasó lo mismo con Harry Potter, aunque aquí no queramos hablar de la susodicha sí. anónima que escribió Harry Potter, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Cuando marcas una generación, que a veces es simplemente azar, porque a lo mejor tú lanzas un libro, porque yo tengo entendido, creo que lo escuchas a Sierra y Fabra, que cuando sacaron Harry Potter 1, La Piedra Filosofal, y vino la JK a presentarlo a España, él tuvo que ir, que le obligaron un poco a ir, o eso lo contó en una charla, y que fue como, pero esta señora que trae aquí a un mago con gafas, esto aquí en España no va a funcionar, Y ¿sabes? luego mira, Y claro, y mira de dónde está, ¿no? Quiero decir, es un poco suerte, que la historia merezca la pena, que el momento te acompañe, ¿no? Es que sí, es que hay son tantas muchas cosas. Yo es que cosas. y actualmente yo creo que ya no se ha vivido otro gran boom exactamente igual que pasó con aquello. Por No, mucho que nos veamos ahora que si los dragones estos, ¿cómo se llaman ahora que están todos que no acaban con spicy. ellos? Sí, Fordway, no, balas de hierro. esta, sí, que parece que es otro gran boom, pero en realidad yo lo siento como cualquier otro boom que es un poco mainstream y que tiene un poco de... No es marcar una generación, no sé si me explico. Sí, no estoy de acuerdo. Creo que antes, uno, duraban más y dos, yo creo que empapaban a toda la cultura en general, porque cuando los vampiros y cuando las distopías, que fueron como los dos grandes booms de nuestra adolescencia, es que se sacaban películas originales, ni siquiera adaptaciones de los libros, no películas originales con esas temáticas. El mundo de la moda también, sobre todo con los vampiros, coincidió cuando la moda gótica y la moda emo estaban muy de moda y había como mucho contagio entre distintas manifestaciones culturales. Y ahora lo veo como mucho más reducido, uno en el tiempo y dos a que no contagia nada más. No hay series de televisión o películas sobre, no sé, polvo de hadas o yo qué sé. ¿Cómo se llama, no? Sí, quitando que pueda haber adaptaciones de las novelas, no veo que haya ese contagio, no veo que trascienda más allá de la burbuja de BookTok y de Bookstagram, que ni siquiera la burbuja editorial o literaria al completo, son como géneros muy específicos y no contagian más allá de su propio nicho. Entonces, sí que siento como tú que no hay algo que marque una generación o que marque a la cultura durante unos años. De hecho, es que era lo que hablábamos antes, hace que ni 2, 3 años fue el boom de los sport romance y ahora ya están en decadencia, ahora estamos con el romantasy, que va a O con estar en los cowboys. decadencia. De hecho, internamente ya se está viendo como, sobre todo cuando vendes libros de ciertas temáticas, que hay mucho cansancio de, bueno, es que me acaban de vender 8 libros iguales. Solo para nosotros, por ejemplo, vendemos en periodos de 4 meses, entonces pues solo en estos 4 meses ya me han vendido igual 20 novelas de romances y con dragones o de vampiros, que ahora parece que los vampiros quieren volver a estar de moda. Hace 2 años eso, 20 novelas de romantasy, perdón, de romantasy no, de sport romance. Y es muy difícil hacerte un juego cuando no hay como esta... Una diferenciación. Exacto. Y además es que no te puedes diferenciar porque si quieren lo otro, tampoco dan pie a diferenciación. A lo mejor sí que te Claro. publican, pero eso, por lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? Por rellenar un poco catálogo. Y a mí me da mucha pena. Sí, Y me llena un poco de desazón, ¿no? Y me alegra ver, por ejemplo, a escritoras como tú que consiguen meter sus historias a pesar de no estar dentro de las tendencias como tal, ¿no? Quiero decir, Prisión 6. Vale, es un tema de actualidad, pero no es un tema de tendencia. O sea, sí, quiero sí. decir,
en Yo, las cárceles israelíes, ¿no? yo Quiero decir, además siempre bromeo con que cuando hay una tendencia, a mí me llega demasiado tarde. Por ejemplo, yo publiqué Kiss and Cry, que es sobre patinaje, 2 años antes de que hubiera el boom de las novelas de patinaje. Y como no era novedad, pues era muy raro que me la volvieran a poner en mesa. Esos monstruos a los que amamos también es una novela de vampiros que publiqué en 2022 y ahora los vampiros están de moda. Entonces siempre bromeo con que, bueno, es que me adelanto a las tendencias. Pero es que tampoco me gustaría perseguir tendencias. Uno, porque no es una garantía de nada y es muy posible que acabes ahogado entre tantas novedades iguales. Y otro porque para mí, y esto también es un privilegio de no vivir de la escritura, de poderme pagar las facturas de otra manera, escribir es una pasión, escribir es un arte y yo escribo lo que me apasiona en ese momento, cuando tengo un mensaje que dar, cuando tengo una historia que me apasiona. Eh, Incluso cuando firmé con agente firmaba muchas cosas porque tenía y sigo teniendo, aunque intento controlarme, esta visión de es que es tan raro publicar y tan milagroso que tengo que decir que sí a todas las ofertas porque si no igual en 5 años nadie me llama para nada. Y fue mi año de más desgaste decir, es que son proyectos que de buenas a primeras sí me interesan, por eso les dije que sí, pero prefiero dejarme respirar entre proyecto y proyecto y no estar comercializando mi escritura de esta manera en la que termino una novela, inmediatamente me pongo con la siguiente, no hay ese descanso para respirar. Entonces, sí, es que es una conversación tan complicada. total. Y que hay situaciones y situaciones y que depende tanto de cómo seas tú, de cómo es tu forma de escribir, de cómo, de si dependes más de esta faceta o no para vivir o no. El mundo editorial, yo cada vez estoy más cansada, estoy más quemada, estoy más triste, ¿no? Por eso intento tirar más hacia mi autopublicación, porque siento que tengo las riendas y que puedo tirar un poco a hacer lo que me apetece, ¿no? Sí, Yo ahora estoy empezando el lanzamiento de una novela que voy a publicar en mayo qué bien. y lo estoy haciendo todo a mi manera, estoy tirando mucho por el email porque es donde me siento más a gusto y más tranquila. Eh, y es una historia que, aunque podría decirse, o a Laura has tirado por tendencias, en realidad es porque me apetecía escribirla y era como, llegó en el momento que llegó para escribirla y pues ahora es el momento de publicarla, ya está, ¿no? Pero es complicado y por eso intento yo tirar hacia lo mío, porque me siento más libre de Sí, poder hacer lo que quiera y también con la sensación de yo sé todo lo que está pasando, sé qué números se están moviendo, sí. no me voy a mentir a mí misma, ¿sabes? O sea, tengo todos los datos, no hay secretismos por esa parte. Así que bueno, cada uno con sus situaciones y cómo sea también a nivel personalidad y demás, Sí. pues que Además, escoja. otra cosa interesante que a mí me ayudó a trabajar en edición es que siempre he podido ver las ventas de mis libros a tiempo real. Sí que es verdad que Nielsen, que es el programa que yo uso, no es 100% fiable porque hay ventas que no quedan registradas, por ejemplo, con Tinta y Ceniza. Yo ya estaba contenta con lo que yo veía y luego vi que había vendido incluso más y me llevé como una gran alegría. Entonces, incluso a nivel de promocionar tu novela en redes te ayuda mucho a saber cómo está vendiendo, cuándo hay picos en los que se vende más. También te ayuda mucho a defenderte a ti con la editorial. Por ejemplo, yo me cuesta mucho firmar firmas, valga la redundancia, porque como vivo fuera, es muy raro que las editoriales te lo paguen. Y no te quieren decir que no te quieren pagar el transporte, entonces te dicen, bueno, es que tampoco ayuda tanto a las ventas, entonces yo te digo, mira, yo no vivo de esto, no me importa pagar de mi bolsillo el transporte, porque aquí tengo las ventas semana a semana y sí que es cierto que las semanas que he tenido una publicación por lo menos se duplican, cuando no se triplican. Hubo una semana que vendí que para mí, yo creo que en la vida he vendido tantos libros en una sola semana, 300 y pico solamente porque hice una firma. Y al haber la firma, aunque no viniera todo el mundo que compró esos libros, porque nunca he tenido una firma de 300 personas, pues se movió más en redes, cuadró también con la Navidad. Entonces yo creo que es muy importante y nuevamente el problema de que haya tanto silencio y tanto secretismo, es importante tener todos los datos para tener estas conversaciones, porque yo sé que de buenas a primeras solamente me van a querer poner fechas cuando yo ya esté en España. Entonces yo siempre empiezo con, bueno, yo creo que conozco a gente en estas ciudades, el transporte me lo pago yo, pero podéis hacer vosotros la conversación, porque también ahí está lo de poner límites. Mis límites están, yo no quiero hablar con librerías y yo no quiero hacer, porque es un
trabajazo. Coordinar con libreros, venderles tu libro tampoco queda tan bien que el propio autor intente organizar la presentación como se lo hace la editorial, entonces ese es un límite para mí. Yo conozco librerías, hay veces que surge orgánicamente, que me digan, ¿quieres firmar con nosotros? Y yo les digo que sí, pero para mí un límite es que la editorial sea la que defienda un poco mi novela y me organice las firmas. Pero eso significa también que tengo que ir con yo sé que vivo muy lejos, que a vosotros, incluso a mí a nivel monetario, no me va a compensar, pero a nivel de la plataforma que me da el hacer firma, aunque luego me gaste más en vuelos de lo que gane en ventas de libros, pero también significa que esa novela va a seguir vendiendo, va a seguir funcionando y que me queráis firmar la siguiente. Entonces, para mí como autora sí que merece la pena, aunque para ti como editorial no. Por lo tanto, no me importa ser yo la que pague ese vuelo y esa estancia y eso, bueno, pues ya me lo administraré yo. Claro, y el problema de tener acceso a estos datos son las plataformas que las tienen, porque ¿cómo has dicho que se llama la tuya? Porque me suena que es Nielsen. carísima. Uy, sí. Nielsen. De hecho, ahora acaba de cambiar la plataforma y a nadie le gusta dentro de la industria. Pero sí, o sea, de hecho, hasta que cambiaron la plataforma era muy común que una editorial tuviese poquitos logins y que te lo estés pasando, pues por ejemplo, que cada equipo tenga un login, pues todo el equipo comercial tiene un único login que se están compartiendo, todo el equipo de marketing tiene uno, porque es que hablamos de miles de libras de licencia al año, no sé cuántos miles, pero bastantes miles. Me suena que lo miré, que era carísimo. Es que lo miré porque en el máster creo que lo mencionaron, lo hablaron de ella, de la plataforma, en plan que las editoriales grandes sí que tenían acceso y demás, pero era como, y tú como autora dices, quiero ver cuánto vendo, pero es que se me va a salir más caro entrar en la plataforma que lo que gano en el libro, Y ¿sabes? es lo que tampoco te dice el 100% de las ventas, porque hay ventas que no quedan registradas. No sé muy bien cuáles son las normas para que queden registradas en Nielsen. Por lo general es simplemente ventas físicas, te vas a una tienda, lo pasan por la máquina Sí, el registradora. código de barras y pum, ¿no? Claro, pero igual si es una cosa más, pues no sé, más. Una feria del libro que igual es un poco más informal, que la editorial compró los ejemplares, pero es un poco más de, bueno, me lo compras en efectivo, una cosa más, pues menos Sí. tal, pues igual no aparece registrado. Por eso yo con Tinta Ceniza me llevo una alegría de, uy, porque siempre cuentas, pues igual hay 100 ventas más, pero de repente ver un salto grande y dices, hostia, ¿esto de dónde ha salido? Bueno, pues está bien, las alegrías están bien, quiero decir, a ver, también, pues eso. El problema es ese, que hay tanto secretismo y que a mí, por ejemplo, en las liquidaciones me gustaría ver eso, un desglose por meses o por... Sí, yo eso Porque no solo te lo veo. dicen número de ventas en ebooks, devoluciones en físico, devoluciones en ferias. Ya está, y yo. Y me gustaría también saber, que eso es algo que tampoco se ve en Nielsen y yo nunca he tenido acceso a esto, de ver dónde se ha vendido más en librerías, se ha vendido más Un mapa o en el alguna cosa Corte que te dijera Inglés, aquí. en la FNAC, en Sí, online, sí, ¿dónde sí. se ha vendido más? En librerías pequeñas, en grandes, ¿en qué Claro, zona de España a lo mejor se ha vendido más que en otra o sí, en el sí, mundo? Que esto Amazon te lo da un poco, no exactamente te dice España, LATAM, tal, pero no te dice, pues, en Valencia, en Barcelona, no, pero son claro. datos que tú como librerías podrías tener y que, jolín, ayudaría mucho también a dónde hacer más foco en la promo, Es que a dónde moverte más, dónde organizar más te eventos. dice mucho Son la datos que creo son demográfica básicos. también, porque no es la misma demográfica la que compra en FNAC que la que compra en librería, que la que compra en Amazon, que la que compra en el Corte Inglés. Pues te diría mucho de la edad, de los medios monetarios que tienen tus lectores también, de todos esos sesgos, que yo creo que en redes es muy fácil acceder a ellos, pero luego en la parte editorial es muy difícil. Y ya ves tú que creo que no son datos que sean tan difíciles de Yo conseguir. creo que no. O sea, Porque quiero decir, internamente, si las librerías te pasan cada uno sus datos, tú con saber de dónde es cada librería, claro, las o sea, liquidaciones las tienes que calcular de alguna manera. es que no sé, pero bueno, yo entiendo que también sería sumar como más trabajo al que ya tienen, pero son datos que vendrían muy bien tanto a ellos, que no sé si los tendrán ellos, si no Yo querrán imagino que compartirlos, como a sí, nosotros. yo, por lo menos en mi trabajo, sí que lo tenemos muy en cuenta y muchas veces los editores nos preguntan en qué grandes superficies va a estar esta novela, tal y cual. Creo que aquí en Reino Unido sí que los agentes suelen pedir esa información para dársela a los escritores y en España yo por lo menos no lo he visto ni lo he vivido.
Ya estamos ahí nosotros. Venga, pero dame los datos, necesito los datos. No voy a pasar a ser una escritora toca pelotas, no, pero bueno, que son datos que serían interesantes. Si nos están escuchando editores, porfa. Sí, A Andrea y a mí podéis pasarnos los datos si queréis, estaría muy bien. sí. Pues nada, Andrea, vamos a ir cortando ya porque llevamos 50 minutazos de podcast que yo creo que está muy interesante, que a la gente le va a gustar mucho, que no se le va a hacer absolutamente largo, pero creo que las dos tenemos trabajo que hacer ahora, por desgracia. Tenemos que comer aparte de hablar. Y nada, muchas gracias por venirte, espero que hayas Sí, estado a gusto, que te lo hayas pasado muchísimo. bien. A mí Qué guay. lemones, melones, me encanta. Limones también podemos abrir si Bueno, quieres. mi fruta favorita. Pues nada, y tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito, te recuerdo que puedes compartir, darle a like, seguir a Andrea, seguirme a mí, seguirnos a todos por redes sociales, que nos cuentes en comentarios qué te parece todo el tema, todos estos melones que hemos abierto, cuál es tu opinión, qué piensas, qué datos te gustaría tener del sector editorial y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. Adiós.